Ay, pues primeramente quiero saludarles a todas, estoy muy contenta de verlas. Tenía muchas ganas de verlas y esperamos poder ir por la iglesia o donde estéis reuniendo, porque con este tiempo, ¿verdad? Pero me encanta que poder estar con vosotras y veros y veros que estáis todas bien, gracias a Dios. Pues un gozo muy grande, de verdad, estar con vosotras y gracias por haberme invitado, en serio. He disfrutado mucho preparando este estudio porque me encanta estudiar las mujeres de la Biblia. Es interesantísima las enseñanzas que podemos sacar de ellas. Hoy justo estaba orando y pensando, Señor, le decía al Señor, ¿qué hubiéramos hecho si no tuviéramos las historias de la Biblia, las historias del Antiguo Testamento? ¿Qué cantidad de cosas que nos perderíamos y no sabríamos qué pensar de muchas cosas? Pero Él nos ha dejado hasta desde el principio, desde Adán y Eva, historias preciosas. Entonces, pensando en algo que no es que no gusta mucho hoy en día, que es cómo Dios piensa de la mujer, del rol de la mujer en la sociedad, en el hogar, en la iglesia, es muy diferente o bastante diferente a cómo se quiere ahora presentar a la mujer, ¿no? Resulta que hoy en día parece ser que la mujer digamos, más adelantada o la que es más feliz o la privilegiada es la empoderada. Eso, las mujeres parece como que van camino a eso. Yo quiero ser empoderada. Pero Jesús no presenta a la mujer así, Dios, el Padre, no presenta a la mujer así, ni el Espíritu Santo, o sea, lo vemos en diferentes ocasiones, ¿verdad? Tantas historias en la Biblia. Pero a mí me encanta cómo Dios nos creó. Yo creo que es mucho mejor como Dios nos creó, porque Él nos creó para hacer equipo con el hombre. Y es clarísimo en la Biblia. No nos creó para ser inferiores al hombre, tampoco superiores al hombre. Es para que trabajemos en equipo. Y lo vemos desde el principio. Eso por lo pronto. Y la segunda cosa es que es muy curioso y eso, bueno, pues habrá que preguntarle a Dios por qué lo hizo así, pero yo me siento privilegiada en que Él haga responsable al hombre de muchas cosas. Eso es una realidad en la Biblia. O sea, no es algo que nos humilla, sino algo que nos protege y nos da pues una ventaja para mí. No sé por qué se enojan tanto en pensar que Dios hace responsable al hombre y entonces el hombre por eso es superior. Yo creo que, no sé, me da hasta un poco de compasión de que ellos sean responsables de muchas cosas y que ellos tengan que salir adelante y que Dios les va a tomar en cuenta lo que hacen y lo que pasa con su familia, con su esposa, si son líderes en la iglesia, con los miembros de la iglesia, las personas que van, que son creyentes, o sea, es una responsabilidad tremenda. Entonces, ese lugar tan importante y tan difícil de responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, es a lo que nosotros somos llamadas, a hacer equipo con ellos, ayuda para ellos. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Y a mí, no sé por qué, hay mujeres que les molesta eso, a mí me encanta. O sea, me encanta hacer equipo con los hombres. No me interesa para nada tener la responsabilidad que ellos tienen delante de Dios. Creo que somos privilegiadas, como os he dicho. Pero bueno, para hacer un repaso rápido, un ejemplo cuando en Génesis 1.26, hoy vamos a leer bastante Biblia. Génesis 1.26 dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces parece que está hablando del hombre varón, pero dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que ahí ya está hablando de un equipo, ¿verdad? Para él el hombre es genérico, es el hombre y la mujer, ¿verdad? El varón es otra cosa, el varón y la mujer. Pero después en el capítulo 2 nos vuelve a contar la historia de nuevo, pero con más detalles. Y entonces dice en el 2, por ejemplo, en el 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está el hombre solo, ¿verdad?
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de comieres ciertamente morirás. Se lo está diciendo al hombre, al varón, ¿verdad? Y entonces después nos cuenta que vio Dios que estaba solo, que no había alguien que pudiera hacer ayuda de él, real, ayuda buena para él, ¿no? Los animales serían de ayuda, me imagino, pero es que una ayuda idónea no había para él. Entonces Dios crea a la mujer después. Por eso dice el Nuevo Testamento que el hombre fue creado primero. Entonces, yo veo muy claro que Dios tiene un trato especial con ese hombre, con ese varón, y le da toda esa responsabilidad. Luego viene Eva para hacer ayuda idónea para él. Y claro, por supuesto, los dos tenían esa responsabilidad de obedecer a Dios, de no comer del árbol, de todo eso. Pero es muy curioso porque la mujer es la que cae, la mujer es la que es tentada, la mujer es la que convence al hombre para que coma del fruto, y sin embargo le hace responsable primero al hombre, porque no dice Dios en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó a Adán y Eva y les dijo, ¿dónde están ustedes? No dice eso. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso que Eva había sido la causante de todo el lío, ¿no? Entonces, es clarísimo en la escritura, ¿no? Y en el Nuevo Testamento lo podemos ver en Efesios cuando dice que el hombre es cabeza de la esposa y Dios es cabeza del hombre. Cuando dice, por ejemplo, en otras ocasiones o sea, que cuando se quiera llamar a pastores, pues que sea marido de una sola mujer, no dice marido de una sola mujer y esposa de un solo hombre. O sea, es clarísimo que Dios está hablándole a hombres en la iglesia para que sean pastores, para que sean ancianos, ¿verdad? Parecen cosas obvias para nosotras, ¿no? Porque nosotras estamos en iglesias que lo tenemos claro eso. Pero veámoslo siempre como algo, una idea que Dios tuvo mejor de lo que nosotros podemos diseñar. No es algo para humillar a la mujer, no es algo para que seamos inferiores, sino porque Dios creó al hombre de una manera, con una biología, con un físico, con una mentalidad, un cerebro, que Él cree que se puede enfrentar a esas responsabilidades. La mujer no es débil, como dicen, que Dios dice que la mujer es débil. Nunca dice Dios que es débil, es frágil. Frágil es otra cosa diferente. Una persona puede ser fuerte, pero ser frágil. Entonces, frágil quiere decir que emocionalmente podemos quebrar antes, que no tenemos a lo mejor ese tesón que tiene el hombre en ir adelante, ir adelante, ir adelante a pesar de lo que sea. El hombre tiene esa fortaleza física, por eso todo esto de los maltratos a la mujer y todos esos abusos que hay de hombres que maltratan y matan a sus mujeres físicamente, pero hay muchas mujeres maltratadoras, yo las he conocido, muy maltratadoras, muy malas, que son capaces de destruir a un hombre. Lo que pasa es que eso no se ve, porque normalmente no es físico, aunque es conocido, he conocido. Traté con una que le pegaba a su marido. Pero bueno, esas son pocas. Pero normalmente el hombre puede más físicamente, porque Dios lo hizo para que él lleve esa responsabilidad de mantener el hogar, de proteger a sus hijos y su familia, de hacer cosas no sé, todo lo que sea el dominio de la naturaleza, el dominio de la sociedad. Entonces, es una buena idea de Dios. No tenemos que verlo como algo que vaya, Dios nos hizo inferiores, para nada. Dios nos hizo con otras capacidades muy buenas. Entonces, quería hacer esta introducción porque esto que vamos a ver hoy, estas mujeres que vamos a ver hoy, son un vivo ejemplo de esto que os estoy hablando. Entonces vamos rapidito a Primera Reyes 16. Primera Reyes 16, tenemos un rey que se llamaba Acab, que dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él.
capítulo 16, versículo 30. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y dice que hizo un templo para Baal, otro para Acera, o sea, era un desastre este hombre Acab. Entonces, ¿qué hizo acá para nosotras tener una noción de qué pasaba? Se casa con una mujer pagana que se llamaba Jezabel. Jezabel era una mujer terrible. Todo lo que os pueda decir es poco. Empoderada al máximo, eso ni que hablar. Pues era idólatra, por ejemplo, dice el 18-19, pero idólatra de aquellas que arrastraban a otros a la idolatría. Dice el 18-19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, dice el profeta Elías, que era un profeta que luchaba para que se siguiera adorando al Dios verdadero, pero ahí estaba Jezabel con toda esa fuerza llevando al pueblo de Israel a la idolatría. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, casi nada. 450 más 450, que yo sepa, son 900. 900 profetas de ídolos que comían a la mesa de Jezabel. Ella les daba de comer, cuidaba de ellos. Así que imagínense. Estos profetas no eran simplemente gente que adoraba un ídolo y hacían rezos, no, sabemos por la historia lo que eran, sacrificaban bebés a los dioses, sacrificaban mujeres jóvenes a los dioses, era un antro de prostitución todo lo que hacían, de toda clase de pecados sexuales, desorden. Eran un desastre total y Jezabel los tenía comiendo a su mesa. O sea, ¿cómo sería Jezabel, verdad? Después, tenemos otra cita, 18:4, por ejemplo, cuando Elías va a encontrarse con Acab. Dice el 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Había un hombre que se llamaba Abdías que estaba escondiendo a los profetas de Dios, porque si no Jezabel, si los encontraba, los mataba. O sea, asesina total. Ahora, yo me pregunto, ella era la esposa del rey acá, pero fijaros hasta qué punto ella era tan empoderada. O sea, ella era tan... ella en el reino hacía lo que quería, hacía y deshacía, y lo vemos por diferentes cosas. Por ejemplo, en el 13 dice, se encuentra este hombre con Elías, ¿no? Y entonces Elías le dice que vaya a buscar a Acab, y entonces le dice él, ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías. O sea, el miedo que tenía Elías de que Jezabel se enterara que él estaba ahí, ¿verdad? O sea, el miedo que tenía, Abdías, de que Jezabel supiera que estaba hablando con Elías. Y miren lo que dice el 19, 1 al 2. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Eso después fue de aquella historia del Monte Carmelo, ¿se acuerdan? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar, pero así, seguro que te voy a matar, Elías, le mandó a decir Jezabel. Ahora yo la veo a esta mujer cuando leo, digo, pero ¿quién mandaba en Israel en ese momento? ¿Acab o Jezabel? Porque era increíble. Jezabel hacía lo que quería. Y se ve que Acab no le importaba. Se ve que Acab estaba ahí,
no sé, se enteraría, pero no le hacía mucha mella lo que ella hacía, porque ella seguía haciendo esas cosas. Vemos más adelante, por ejemplo, en el 21. En el 21 seguimos mirando de Jezabel. ¿Y qué pasó? Que para no leer todo el pasaje entero, Nabot era un hombre que tenía una viña cerquita del palacio, al lado del palacio del rey Acab. Entonces no sé por qué razón a Acab se le antojó esa viña. Quería tener esa viña. Entonces dice, fíjense, y acá habló a Nabot, bueno, le dijo, dame la viña. Y Nabot le dijo, no te la voy a dar porque es una viña que es de mi familia. Entonces dice, vino acá a su casa, dice el versículo 4, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré esta viña de mis padres. Se acostó en la cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña. Bueno, le cuenta todo, ¿no? Entonces dice el 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. O sea, Acab me parece que no se enteró. En nombre de Acab. Y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo. Bueno, y les dijo que hombres perversos pongan delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Menuda orden, ¿no? ¿Qué pasó con los de la ciudad? En vez de decir, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a traer testigos falsos? Los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno. Bueno, mataron al pobre Nabot, lo apedrearon y todo eso. Después enviaron a decir a Jezabel en el 14, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Buenísimo. Fue una buena esposa, ¿verdad? Se preocupaba porque su marido estaba llorando así, todo amargado, enojado, porque no tenía esa viña que él quería. Y la señora pues se preocupó por él y le dio la viña. Tú no te preocupes, que yo te la consigo. Y hizo todo ese desastre. Ahora, es muy curioso, porque Dios manda a Elías y miren lo que le dice. El versículo 18. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Pero si Acab no lo había matado a Nabot, ¿vieron? Había sido Jezabel, ¿no? Toda la trama. Pero Dios le manda a Acab. O sea, Dios le hizo responsable a Acab. Y capaz que Acab ni siquiera se enteró de toda la trama que hizo su mujer Jezabel. Pero Dios le llama a Acab, porque él era su marido. Entonces no sé en qué sentido Dios lo hizo responsable, si es porque él siempre le dejaba a Jezabel hacer lo que quería, que era una asesina, o porque era su marido, o porque era el rey, pero Dios lo hizo responsable. Entonces después le dice Dios también que va a haber un castigo para Jezabel. Pero es muy curioso cómo Dios lo hace responsable. Fijaros, para terminar con lo de la historia de Jezabel, fijaros lo que dice el 21-25. A la verdad, hablando de Acab, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, esa ayuda idónea que tuvo Acab no fue tan idónea.
y él, por supuesto, era malvado, porque si no, no se hubiera casado con ella, ni le hubiera hecho caso, ni le hubiera permitido hacer esas cosas, siendo que era la reina. Pero Dios dice que él hizo lo malo, fue malvado como ningún rey, porque su mujer lo incitaba. ¡Qué terrible! Entonces, eso nos dice muy claro que nosotras podemos ser una influencia para nuestros maridos, que puede ser muy mala, como fue Jezabel, o puede ser una gran bendición. Esa es la diferencia, muy grande. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotras como cristianas? Tenemos que ser tan diferentes, tenemos que tener tanto cuidado con lo que le decimos a nuestro esposo, o a nuestro hijo, o a algún hermano varón de la iglesia, porque podemos ser una bendición muy grande o podemos destruir muchísimo. Eso es así, porque el Señor nos ha hecho con unas capacidades de influencia. Por eso podemos criar hijos, por eso tenemos tanta facilidad para hablar, para comunicar nuestros sentimientos, que a veces los hombres no pueden, pero nosotras sí. Nosotras podemos, dicen que hablamos 10 veces más que los hombres. No sé si es la verdad, pero capaz que sí, ¿no? Pero sí, si no, mirar los grupos de las iglesias. A ver, ¿cuántos hombres hablan en el grupo de la iglesia? Casi nadie, o sea, muy poquito. Siempre son las mujeres, amén, gloria a Dios, qué bueno, voy a hablar por ti, hermana, qué lindo que es. Y somos casi siempre las mujeres porque somos muy comunicativas. Entonces el Señor nos puede usar para ser de tanta ayuda para los hombres. Pues, si nos vamos para atrás, ese era el contraste que yo quería dar hoy. Vemos a una mujer que muchas veces yo he visto que la toman a esta mujer para decir que por eso las mujeres, viste cómo podemos ser pastoras en las iglesias, porque hay una mujer en los jueces que se llama Débora, que era una jueza, y era una profeta, una profetisa, y gobernaba. Y eso lo vamos a ver en Jueces 4, 1 al 5. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y se sentaba debajo de una palmera que le llamaban la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, ella ponía orden, vamos a decir, ¿no? Entonces, este pasaje, que es la única jueza que hubo en Israel, siempre se toma para eso, ¿no? ¿Ves como las mujeres sí que podemos? Claro que podemos, nosotras podríamos gobernar y podríamos profetizar en el sentido de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Sí, claro que podemos. Pero, ¿qué pasaba con Débora? Eso es muy curioso para mí. Débora refleja lo desastre que estaba Israel en ese tiempo. Por eso Débora estaba de jueza, de gobernante en ese tiempo. Y lo vamos a ver en su cántico, lo que ella dice. Os pongo un ejemplo. Yo conocí un niño que sus padres eran tremendos desastres, vamos a decir así. Si no estaban borrachos, estaban haciendo cualquier cosa, y ese niño nadie le compraba los cuadernos, nadie se acordaba de que merendara, nadie se acordaba de lavarle la túnica para ir a la escuela. Entonces, había una vecina que vivía en el mismo, digamos, era como si fuera como un rellano, donde había una vecina que vivía ahí también, y esa vecina lo crió literalmente toda su niñez. Él la amaba como si fuera su madre. Yo los conocí cuando eran adultos ya, y para él era como su madre. O sea, lo normal es que una mamá y un papá se preocupen, protejan y cuidan a su hijo. Pero en esa ocasión, esa señora hizo de mamá, porque no había otra. O sea, la situación era un desastre de ese niño. Entonces, eso es parecido a lo que pasó con Débora.
Yo lo veo así por el contexto. Israel estaba tan mal que los hombres estaban desanimados, estaban derrotados, llevaban 20 años soportando a este rey Javín de Canaán que entraba en Israel, y sabemos cómo era este tipo de pueblos que hacían matanzas, que quemaban aldeas, que les robaban todo el alimento, que se llevaban cautivos sus hijos. Era tantos años, imaginaros, 20 años soportando eso. Y los hombres tratando de luchar sin armas, porque no les permitían tener armas, lo vemos por el cántico después de Débora. Ellos no tenían armas de metal, digamos así, espadas, ni nada de eso, porque no les dejaban estos pueblos tenerlos, pero ellos tenían, este hombre tenía 900 carros cerrados. O sea, imaginaros venir 900 carros en un ejército arrasando con todo, 2 por 3. Entonces era un desánimo que más adelante lo vemos en el cántico de Débora. Ella dice que las aldeas estaban desoladas. Mirad, si miramos en el 5, 7 y 8, mirad lo que dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. O sea, no tenían ni escudos ni lanzas, era un desastre, ¿no? Estaban atemorizados, escondidos. Entonces, cuando en una iglesia tiene que levantarse una mujer para ser pastora, para mí, os digo de verdad, para mí es que algo pasa muy grave en esa iglesia. Porque son los hombres que Dios quiere que ellos sean responsables en una iglesia, que ellos prediquen, que ellos sean los que se encargan de la iglesia, o sea, como responsables delante de Dios. Entonces, si eso lo tenemos claro, nosotras las mujeres debemos de apoyarles a ellos y ser un equipo con ellos. Pero si nosotras nos ponemos de pastoras, de gobernantas en la iglesia, entonces los hombres pues no lo hacen y se quedan ahí. Si nos ponemos a predicar en el púlpito, pues los hombres no predicarán, porque como nosotras tenemos mucha más facilidad que ellos, en serio, os digo de verdad, nosotras yo creo que podemos hacer un mensaje sin haberlo estudiado en un púlpito, estoy segura. Cuando yo tengo un marido que es predicador y se pasa toda la semana estudiando, pero estudiando preocupado, y hace bosquejos y estudia libros. Y bueno, porque ellos son así, ellos necesitan expresar todo lo que el Señor les ha puesto en el corazón, y es una autoridad con mucha responsabilidad delante de Dios. Pero nosotras tenemos esa facilidad de hablar que podríamos pararnos y poner papá, y ya damos tremendas enseñanzas. Entonces, si nosotros ocupamos ese lugar, no les vamos a dejar a ellos hacerlo. A mí me da muchísima lástima cuando veo a esas pastoras en internet que con esa autoridad supuesta se ponen en el púlpito y enseñan y dan órdenes y exhortan y todos los hombres ahí sentados. ¿Qué pasa con ellos? El Señor les va a pedir responsabilidad a ellos. Es lo mismo que una esposa en la casa, ¿no? Que no respeta el lugar de su esposo como cabeza, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasaba con Débora? Débora vio ese lío que había en Israel y era una mujer de Dios, se notaba, temerosa de Dios y que amaba al Señor. Y veía también, porque lo vemos en su cántico, que iban detrás buscando otros dioses. Dice que iban buscando, andaban por las sendas, se apartaban por senderos torcidos. O sea que como Dios no respondía según ellos, entonces se iban tras dioses. Que por cierto, muchas veces esa situación que tenían en Israel justamente era por haberse ido tras dioses. Entonces, pues el Señor les dejaba de proteger y entraban esos pueblos y les atacaban de esa manera. Entonces dice Débora, yo me levanté como madre. Dice el versículo que leímos. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. O sea, ¿qué hace una madre? Pues a poner orden, a cuidar, a ver qué podemos hacer, porque esto no puede seguir así. Entonces se levantó como una madre.
se levantaría si ve que su casa es un desastre. Tristemente, ¿dónde estaban los hombres? Pues eso, estaban bastante mal. Y lo vemos por Barak, que sigue la historia y dice que Débora llama a Barak. El versículo 6 del capítulo 4. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Se imaginaron cómo estaba la cosa? Barak estaba, no sé, pienso yo, porque si él era un soldado, ¿no? Pienso que estaba tan asustado, tan desanimado, había visto tanta muerte, tanta derrota, tanta frustración tendría, que veía que Débora era una mujer que estaba pues como animada, era valiente, que tenía a Dios con ella, y entonces pues cuando Débora le dice: ¿te acuerdas lo que te dijo Dios? ¿Recuerda, Barak, que te dijo que juntara 10,000 hombres y que vayas, que él te va a dar la victoria? Se ve que Barak estaba haciéndose como el que no había escuchado lo que Dios le había dicho, porque no lo creería o porque no se sentiría capaz, no sé, no pensaría que Dios sería verdad eso, que él le iba a ayudar tanto, porque eran muy poderosos los de Sísara, ¿no? Con esos 900 carros. Entonces le dijo Débora: ¿te acuerdas lo que Dios te dijo? Y entonces le dice: bueno, yo voy a ir, pero si tú vienes conmigo, si tú no vienes, entonces yo no voy. Pero es muy interesante, porque fijaros que ella le dice en el 9: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón, a Neftalí, y dice en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces es impresionante que la Biblia nos cuenta clarísimo. A partir de ahí, Barak siguió siendo un soldado. O sea, todo cayó sobre el pobre Barak, ¿no? No sobre Débora. Débora no fue con la lanza matando gente o metiéndose contra los soldados. Ella fue a acompañar a Barak. Entonces me encanta esta historia, porque Débora realmente era un equipo para Barak. Incluso ella tuvo que ir al lado de él, seguramente orando por él, para que él se animara, porque si no, él no se animaba. Y como ella fue con él, entonces él se animó. Y entonces ahí, ¿quién se enfrentó a Jabín y a Sísara? Pues Barak. Barak y sus hombres, 10,000 hombres, pero no Débora. Entonces, aprendemos de ella, que era un equipo con los hombres, que le recordó a Barak lo que tenía que hacer. No fue ella diciendo: bueno, vamos todos a la guerra, vamos, yo aquí soy la capitana. No. Ella le dijo: Barak, Dios te ha dicho a ti que hagas eso. Entonces fue con él y le ayudó, le acompañó. Él se sintió que tenía a alguien que estaba ahí, quizás seguramente le daba como fuerza para que él supiera que Dios estaba con él, y pues se fue contra Sísara, ¿verdad? Ahora, es muy interesante porque Débora le dice, pero bueno, como un poquito como dándole una lección de parte de Dios. La victoria final va a ser de manos de una mujer, ¿sabes, Barak? Entonces, yo leyendo y viendo el contexto, que después viene la tal Jael, que es tremenda, una mujer muy valiente. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, era un pueblo, los Jael de Eber-Ceneo, dice que era esposa. Los ceneos eran un pueblo que eran nómadas, ¿no? Ellos eran como aliados con Israel. Siempre Israel ha tenido algún pueblo que es así, o sea, que
seguramente porque hay muchas ocasiones que los ceneos estuvieron con Israel. En diferentes ocasiones ellos eran amigos de Israel, o sea, preferían al pueblo de Israel. Entonces ella estaba ahí siendo neutral, digamos así, porque resulta que Sísara pensaba que estaban con él, porque claro, eran amigos, ellos no tenían problemas con Sísara y con Javín, al revés, mira, lo podemos leer, a ver, un poquito más adelante, a ver que tengo aquí el bosquejo, a 4:17, dice, y Sísara, bueno, el 11 dice, y Eberceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanim, que está junto a Sebes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aloset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Por el cántico de Débora sabemos que también una cosa que pasó es que seguramente se hizo como una crecida en el río y los carros se hundieron, y entonces por eso Dios dice que derrotó a Sísara primeramente, antes de que los israelitas los atacaran, ¿no? O sea, les dejaron indefensos porque su fuerte eran los carros. Eso lo leí en un comentario bíblico que se sabe por cosas que, también por el cántico de Débora, ¿no? Más adelante. Pero el caso es que Dios les ayudó. Dios entregó en las manos a ese hombre malvado y poderoso que les había oprimido por 20 años, ¿verdad? Entonces Sísara se va corriendo y se mete en la tienda de Jael, pensando que Jael iba a apoyarle, ¿verdad? Entonces dice, saliendo Jael, dice el 18, a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Me parece como que estuviera actuando también como una madre, ¿verdad? Imagínense, viene él, se mete en la tienda cansado, se habrá tirado, me imagino, y ella, o estaba sentado, no sé, ella le cubre con una manta. Bueno. Y dice, y él le dijo, el 19, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. O sea, no le dio agua, le dio leche, que la leche le daría sueño, porque era la leche recién ordeñada o de hacía un día o dos. Así que, wow, se lo pensó todo Jael. Ahora, yo pensaba, Jael no era de Israel, eran aliados o eran amigos, pero también estaban en paz con los de Javín, o sea, ellos eran neutrales, porque eran nómadas, andaban por ahí, ¿no? Pero Jael lo tenía muy claro, quién era el que estaba haciendo malo, injusto y cruel, quién sabe cuántas cosas ella habría visto o se habría enterado, y ella sabía que tenía en sus manos ahí a un hombre terrible, terrible, que había asesinado y oprimido por 20 años a Israel. Entonces lo tenía tan claro que realmente fue muy valiente para mí, no sé cómo se animó, porque imagínense, él estaría con su armadura, él sería, no sé, era un capitán del ejército, pues a ella eso no le intimidó, le dio la leche, bueno, lo volvió a cubrir, y dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así se murió. A mí me parece tan terrible como ella fue tan valiente. Yo no puedo creer que ella se animó a agarrar una estaca. A veces hay historias en la Biblia que son muy fuertes, ¿verdad? Si hoy en día vemos esto, parece que qué barbaridad. Pero bueno, vamos a entender en qué contexto pasaba eso. Él no había hecho eso con los demás, había hecho cosas peores.
Entonces esto que hizo esta mujer fue impresionante. Yo sé que eran un poco brutos en ese tiempo, pero era lo que había. No había manera de sacarse a Císara de encima si no era con una cosa así. Pero yo no puedo creer lo valiente y lo osada que fue esa mujer sencilla que vivía en tiendas, que no era una mujer poderosa, ni una soldado, nada de eso. Cogió una estaca de hierro, que serían las que sujetaban las cuerdas de la tienda, se la clavó por la sien con un mazo hasta que le atravesó la cabeza. O sea, terrible. Bueno, ¿qué pasó? Él se murió y se acabó toda esa opresión para Israel. Ahora, esa historia para mí son cosas muy fuertes, ¿verdad? Pero después vemos que cantan, que Débora canta con Barak, la victoria, después que el alivio que ellos tuvieron de sacarse a este hombre de encima y a todo su ejército. Pero es muy curioso porque el 5:31, cuando terminan su cántico, nos hace ver el resultado. Y la tierra reposó 40 años. 40 años después tuvieron paz y tranquilidad. No se animaron más a entrar los de Javín en el territorio de Israel. Una mujer que animó y que influenció a Barak para que fuera valiente, que fue el que realmente arriesgó su vida, el que fue adelante con su ejército. Todo eso es loable y Dios lo reconoce en Hebreos. Miren Hebreos 11, miren lo que dice. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Hablando de los grandes hombres de fe. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Me encanta porque fue un hombre de fe al final. Parecía pusilánime, parecía miedoso, parecía un hombre que no era valiente, pero fue un hombre valiente, un hombre de fe. Pero qué importante que tuvo a una Débora que fue de tanta bendición para él, de tanto apoyo para él. Y seguramente él aprendió la lección que Dios le dio, que Dios podía usar una mujer sencilla, que vivía en una tienda, para dar la victoria a Israel. Dios no necesitaba una persona poderosa, valiente, tremendamente súper poderoso para vencer a un malvado como Císara. Lo que pasa es que ellos estaban buscando en los dioses esa protección y los dioses no podían ayudarles, pero si confiaban en el Dios de Israel, el Dios de Israel les podía dar la victoria con un río nomás que se fuera de su cauce y que empantanara los carros, con una mujer sencilla que era valiente y que lo mata ella sola a Císara. No precisa todo un ejército para matar a Císara. Entonces, qué lección preciosa que aprendió Barak, que Dios es tan poderoso, que no es que nosotros tenemos que ser los poderosos, sino confiar en un Dios poderoso como es Él. Entonces esa fue la gran lección que Dios le dio. Por una mujer como tú, necesitaste tanto una mujer para salir adelante, pues ahora con una mujer yo te voy a mostrar que yo puedo hacer grandes cosas. Y bueno, y así es. El Señor puede usarnos a nosotras las mujeres para grandes cosas, para cosas que pueden cambiar la historia, como pasó con estas dos mujeres. 40 años después de paz tuvieron. Ya no tenían más miedo, seguramente volvieron a cultivar los campos, volvieron a poblar las aldeas. Qué precioso que habrá sido para ellos, ¿verdad? Pero sé que para terminar, hay otra madre en esta historia, ¿saben? Hay otra madre. ¿Y saben quién es? La madre de Císara. Capítulo 5, fíjense, versículo 28 y 32. Miren el cántico de Débora, lo que ellos dicen. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice:
¿Por qué tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Menuda madre, ¿no? Le encantaba que su hijo fuera un asesino, que trajera un gran botín, le encantaba que trajera chicas que había robado en los pueblos, 2 chicas para Císara, 2 chicas para los otros, y las vestiduras más bordadas para Císara y para lo otro. Así que, fíjense, qué madre, ¿no? En lugar de estar llorando y en lugar de estar diciendo, qué desgracia he tenido de tener un hijo que es tan cruel, que es un asesino, que va arrasando aldeas y pueblos. No me interesa nada del botín que traiga, porque todo eso es por maldad, todo eso es a base de matar gente y todas esas chicas que robaron de las aldeas y de sus padres. No, 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 ella estaba súper contenta. 2 chicas para uno, 2 chicas para el otro y las ropas bordadas. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa que madres son de esa influencia terrible para sus hijos varones? O sea, en lugar de enseñarles a ser hombres buenos, hombres de verdad, les aplauden sus maldades. Entonces nosotras por eso tenemos una misión muy importante, hermanas. Más nosotras, hijas de Dios, podemos ser usadas por Dios grandemente para formar hijos maravillosos, hombres de Dios, hombres que Dios les use para grandes cosas. Y no importa que no pasemos a la historia, que nadie sepa de nuestros nombres ni de nuestra historia, solo importa lo que ellos pueden ser en las manos de Dios. Nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos, que a veces hay chicas que tratan tan mal a sus hermanos. Debemos de enseñarles que deben de respetarles y deben de darles seguridad como hombres, no humillarles, porque a veces como son hermanos, se piensan que pueden decirle cualquier cosa a su hermano varón, pero no. Ellas tienen que aprender que él es un hombre que Dios va a usar para muchas cosas, que él un día va a ser líder de su casa seguramente, que él puede ser un líder en la iglesia, que él puede ser incluso una autoridad en la sociedad en que vivimos, y él necesita seguridad como hombre, seguridad como persona, y todo empieza en casa. Si nosotras las mujeres les amamos, oramos por ellos, les cuidamos, somos de influencia buena para ellos. A veces los hombres ven el mundo a través de nuestros ojos, muchas veces pasa. A veces ven las hermanas y los hermanos de la iglesia a través de nuestros ojos. Lo que nosotros comentamos en casa, lo que les decimos. A veces los hombres son muy blanco y negro, son muy sencillos. Para mí, ¿no? Yo pienso, excepto alguno que es un poco complicado, pero normalmente los hombres son sencillos. Entonces, nosotras sí que vemos millones de cosas, porque somos fatales para eso, o maravillosas para eso, pero vemos mucho más allá, tenemos como un sexto ojo. Entonces, tú no te has dado cuenta de esto, pero lo otro, pero lo otro, pero lo otro. Entonces le llenamos la cabeza de cosas que ellos ni siquiera nunca han pensado, y después ellos actúan de una manera por culpa de nosotras, porque ven a los demás a través de nuestros ojos. Yo sé muchas veces que he trabajado con niños, por ejemplo, toda mi vida. Yo sé cuando a un niño le hablan mal en casa de la maestra de la escuela dominical o de los hermanos de la iglesia, porque el niño entra a la iglesia y entra como si estuviera asustado, vamos a decir, como que no está a gusto. Pero si tú le enseñas a un hijo y le hablas a tu hijo bien de los hermanos de la iglesia, ese niño viene feliz, porque para él venir a la iglesia es súper lindo, le encanta estar en la iglesia.
porque son todos como tíos para él, son como hermanos grandes para él, pero a través de nuestros ojos, nuestra familia ve muchas veces a los demás. Y también la sociedad en que vivimos, y el maestro del colegio o la maestra del colegio, somos de mucha influencia para ellos. Eso lo tenemos que tener claro. Y en estas historias lo podemos ver clarísimo. Pues nada, era esto que quería compartir con vosotras, y el Señor os bendiga mucho a cada una en vuestro entorno que cada una de vosotros tenéis. Algunas tenéis hijos en formación todavía, otras tenemos hijos a medio camino, otras ya criaron a sus hijos, pero tienen un esposo, o tienen vecinos, o tienen familiares que pueden ser de bendición. Hoy expresamente estuvimos hablando de cómo podemos ser de ayuda, de apoyo y bendición para hombres, para los varones que viven a nuestro alrededor o que son parte de nuestra vida, ¿vale?